Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en este taller de liderazgo y bueno, en el video anterior estuvimos hablando acerca del liderazgo de Moisés, lo importante que fue para un pueblo que hoy es una nación y que sin lugar a dudas, sin haber eh, aceptado la tarea que tuvo Moisés por parte de Dios, todo esto no se hubiese podido conseguir. Indudablemente es importante lo que hizo Moisés, pero yo creo que mucho más importante fue todo lo que hizo Dios por este pueblo a través de Moisés. Moisés fue una herramienta que fue muy útil para que la gente pudiese alcanzar las promesas que Dios le había dejado. Y el tema para hoy es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esto, no? ¿Ya tenemos la respuesta? ¿Ya tienes tu respuesta? ¿O todavía no? Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué Dios no me responde? O le pedimos a Dios: Señor, yo quiero saber tu voluntad, yo quiero vivir en tu voluntad, pero a veces Dios no responde, o tal vez responde pero en forma efímera, sin algo concreto, o tal vez responde pero a largo plazo. Vas a ser una luz en las naciones, y escuchamos mucha palabra de Dios, de cosas que vamos a hacer más adelante, en el futuro, que nos preparemos porque el día de mañana vas a ser un gran siervo. Y, y yo creo que la voluntad de Dios funciona de una manera distinta. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en manos de Dios y empezamos a hacer lo que Él nos dice en la pequeño, Él nos va llevando hacia su voluntad. La voluntad de Dios no es algo que aparece así de golpe, de un día a otro, no es algo por lo cual nosotros tengamos que estar sufriendo porque no lo tenemos. La voluntad de Dios es algo fácil de entender, es algo simple, es algo que Dios nos habla claramente. Solamente tenemos que interpretar que es realmente Dios quien nos está hablando. Y lo más importante, darle una respuesta. Dios, desde que nosotros somos chiquititos, aún más, desde la panza de nuestra madre, y aún más todavía diría, desde que antes de ser concebidos, Dios ya tiene un plan para nosotros. Fíjense lo que dice Jeremías: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Y después en Efesios 1.5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos dos pasajes muestran claramente que hay un plan de Dios que es mucho más previo de lo que nosotros imaginamos. Uno llega a cierta edad a lo mejor pensando: ¿qué será para mí lo que Dios tiene preparado, ¿no? ¿Qué será, quién será mi compañera? ¿Cuál será el trabajo que tengo que elegir? ¿Cuál será la carrera que tengo que seguir? Y le pedimos a Dios y pasa el tiempo y Dios no responde. O a lo mejor nos encontramos con muchísimas respuestas, pero respuestas que nos llevan a mucho más allá, mucho adelante, mucho más al futuro. Yo siempre tuve problemas con este tema, el tema de la predestinación. Para mí, no podía existir la predestinación. Yo no entendía cómo la Biblia hablaba de predestinación si el ser humano decide puntualmente cuál va a ser su destino. Supongamos, si una persona tiene el destino de ser pobre, por más que trabaje y se esfuerce, siempre va a ser pobre. Si una persona tiene el destino, todo lo contrario, de ser rico, por más que se tire en una cama y descanse toda su vida, va a ser rico siempre, porque su destino lo marca. Pero yo creo que el destino lo forma uno.
uno decide qué es lo que quiere ser, uno decide hacia dónde ir, uno decide qué quiere conseguir. Hasta que comprendí lo que Dios me está diciendo acerca de la predestinación. Nosotros, aún antes de ser concebidos, Dios ya nos conoce y nos da un plan para vivir. Ese plan es perfecto. En ese plan vamos a tener todo lo que deseamos y lo que necesitamos en nuestra vida. Es un plan que nos va a llevar al éxito total. Es un plan que nos va a hacer caminar en los caminos de Dios. Es un plan que me va a llevar a cumplir cada uno de las peticiones que Dios tiene para mi vida. Y también me va a llevar a poder disfrutar de cada una de sus promesas, como por ejemplo la vida eterna. Y esa voluntad, esa predestinación, lo podemos comparar a lo mejor con un barco. Dios tiene un barco para que nosotros nos subamos. Si nosotros decidimos subirnos a ese barco, vamos a andar siempre en la voluntad de Dios. Y nada nos va a hacer falta. Y te diría que hasta nada le necesitas pedir, porque Él solo te va a ir dando todo lo que necesitas. Y en abundancia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Y este barco nos va a llevar directo hacia la voluntad de Dios, y lógicamente hacia la vida eterna, y ante su presencia, nada menos. Si todavía no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, te puedo decir que no es un destino que nosotros podamos fabricar, ni tampoco un destino intrascendente. Sin duda es una posición de liderazgo firme. Para seguir a Cristo y vivir en su voluntad tengo que ser un discípulo. Y cuando Él les enseña a sus discípulos, los forma de tal manera que puedan liderar y solucionar el gran problema que Jesús veía en la gente. ¿Y cuál era el problema que Jesús veía en la gente? Lo vemos ahí en el libro de Mateo. Encontramos que Jesús está diciendo a sus discípulos y está mostrándole, dice, Mateo 9, del 36 al 38, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay quienes quieren conocer la voluntad de Dios para el año que comienza. Ahora que hace poquito empezamos un año nuevo, ¿cuántos se habrán propuesto decir, Señor, yo este año quiero hacer tu voluntad? Y quiero que me muestres tu voluntad porque yo te quiero servir. O si no, para los próximos años, ya más organizado, más previsto, de acá a 5 años yo quiero estar en tal lugar sirviéndote, Señor. O saber cuál es el hombre o cuál es la mujer para mi vida, que me va a acompañar durante toda mi vida. Yo quiero que sea la voluntad de Dios. Esto es algo así como ir a un adivino, que me ayude a tomar decisiones. A ver, hay hombres y hay mujeres que se la pasan la vida buscando a su pareja ideal y nunca la encuentran. Cuando Dios nos muestra claramente lo que tenemos que hacer, si realmente estamos subidos a su barco, ¿no? Nosotros no necesitamos conocer cuál es el futuro. Dios nos enseña a vivir el presente. Solo el presente es lo que tenemos y es lo que vale. El futuro, Él se encargará de nuestro futuro. Pero Él no nos dice, vos vas a hacer tal cosa, no, vos vas a hacer ahora tal cosa. Hoy te estoy pidiendo que hagas esto. A lo mejor no te das cuenta, pero Dios te está hablando y te habla seguido y te habla muchas veces de lo que hoy tenés que hacer. Pensá, ¿qué te parece que Dios te está pidiendo que hoy hagas? No esperes a mañana, no esperes de acá a 5 años, no esperes hasta que se concrete la promesa de la palabra que escuchaste. Dios está pidiendo hoy que tomes una decisión. Y esa pequeña decisión de lo que vos tenés que hacer, ya estamos acercando y subiéndonos a su barco. Y después todo va a seguir en forma mucho más clara.
No esperemos consejos de Dios si primero no nos subimos a su barco. Cuando Jesús caminaba en el agua, le dijo a Pedro, ven. Y Pedro no le preguntó, oh, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde debo bajar? ¿Por adelante o por detrás? ¿Qué pasa si me siento que me estoy hundiendo? ¿Me vas a tender una mano? Mirá que yo no sé nadar, ¿eh? ¿O doy pasos cortos o voy corriendo? Nada de eso. Jesús le dijo, ven, y él fue. Hagamos un ejercicio, ¿qué les parece? ¿Qué hubiese hecho Abraham qué le hubiese preguntado a Abraham cuando Dios le dijo, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a dar? ¿Qué excusas podría haber puesto Abraham que no las puso? Pensemos un ratito en esto. Dios no trabaja sobre el futuro, Dios trabaja sobre nuestro presente, hoy, ya, ahora. Por eso la obediencia es en este mismo momento, en este mismo instante. Muchos preguntan a Dios si algún día me vas a usar o si algún día seré próspero. Y entonces solemos coleccionar un sinnúmero de profecías basadas en lo que nos sucederá algún día. Quiero ser muy claro con esto. Dios no habla ahora, nos habla ahora. Y ahora mismo tengo que tomar una decisión. Hay una canción de Creedence que se llama Algún día nunca llega. Dice la letra, siempre que le preguntaba algo a mi padre, él me respondía, hijo, algún día lo comprenderás. Y más adelante el estribillo dice, bueno, aquí estoy para decirle a todos los jóvenes, aprendan rápido, porque algún día nunca llega. Eso está diciéndole a los jóvenes que lo que le dijo su papá que algún día van a comprender, no va a llegar nunca, porque no lo van a comprender nunca, si no se preparan, no aprenden, no se organizan para poder comprender el mundo que viene encima. ¿Está? Siempre que se expone la palabra de Dios, se requiere una respuesta. La indiferencia no vale sí o no. En este curso se te está proponiendo que empieces a tomar las riendas de tu vida para poder transformar tu entorno. El más cercano y el más lejano, ya lo dijo nuestro maestro, la mies es mucha, los obreros son pocos. Si nosotros estamos manejando nuestro barco y tenemos un transatlántico y hemos formado un barco precioso, muchas veces nos cuesta dejarlo. Y cuando conocemos a Jesús le decimos, Jesús, vení a mi barco, ven a mi barco, porque si así somos bárbaros, cuando estés en mi barco vamos a ser geniales, vamos a ser un barco, el mejor barco del mundo. Pero Jesús no se tiene que subir a tu barco. Él no tiene que subirse a tus proyectos. Él no tiene que subirse a tus deseos. Él no tiene que subirse a lo que piensas que es lo que tienes que hacer. Tú tienes que renunciar a ese barco, que por más grande y lujoso que sea, se puede hundir tanto como se hundió el Titanic, y subirte al barco de Dios. Renunciar a mi barco y subirme al barco de Dios. Ahí voy a ver su voluntad. Jesús dijo, estamos rodeados de ovejas sin pastor. Ahora yo pregunto, ¿no seremos una de ellas? Nos vemos en la próxima.